Pueden tomar su lugar, mis amados. Muy buenos días. Las personas que en esta hora están conectados a través de internet, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que el Señor hoy nos ministre, que Dios pueda hablar a nuestra vida, a nuestro corazón. La historia de nuestra salvación es el tema, es la serie que estamos tratando en estos días. Agradecidos porque Dios nos está dando una recopilación de hechos, de eventos que se dieron en esa última semana, el último día de Jesús que marcó la historia de la humanidad. Hoy quiero hablar de un tema que he titulado Todo lo hizo por amor. Diga conmigo, Jesús hizo todo por amor. Quiero que por favor abramos nuestra Biblia en el libro de Mateo capítulo 27. Ayer estuvimos hablando de Mateo capítulo 26, en ese último día de Jesús, cuando pasó ya muchas cosas. Ya se ha dado la traición de Judas, se ha dado la negación de Pedro. Hay una gran diferencia, entre otras, entre lo que sucedió con Judas y lo que sucedió con Pedro. Lo que sucedió con Judas, él lo hizo de una manera premeditada. Él lo maquinó, él lo analizó, él lo pensó. Lo hizo con alevosía y con ventaja, dicen hoy los abogados. Es decir, que lo que Judas hizo, lo hizo a conciencia. Tenía planeado hacer eso. En contraste, lo que Pedro hizo, lo hizo fue de una manera circunstancial. Fruto de una presión, fruto de un momento de angustia, él toma esa decisión. Y ahí está la gran diferencia, escúcheme. Judas representa a aquellos que aunque estaban con Jesús, aunque acompañaban a Jesús, aunque estaban en una iglesia, verdaderamente no se había convertido. Es decir, estaba con Jesús, pero seguía viviendo en pecado. Y está Pedro, el prototipo de personas que conocen a Jesús, que se han arrepentido, que caminan con Jesús, pero que por alguna manera circunstancial, fruto de su debilidad, caen en pecado. Pero Judas toma cartas en el asunto y él mismo hace justicia con sus propias manos. A diferencia, Pedro reconoce su pecado, reconoce su maldad, reconoce que le ha fallado a Cristo y él se refugia en el perdón de Jesús, en la sangre de Cristo, y es lavado de sus pecados. ¿Notan la diferencia entre los dos grupos de personas? Personas que cometen pecados deliberadamente, saben que es pecado y quieren seguir viviendo en su pecado. Y otras personas que circunstancialmente, porque somos humanos, porque somos carne, fallamos, somos débiles, pero cuando fallamos, entonces vamos ante Jesús, le pedimos perdón y Él, que es fiel y su misericordia es grande, nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Esto para comenzar el día de hoy. Veíamos en estos días, específicamente ayer, que Dios hace un trato con Pedro y con todos los discípulos para mostrarles que no pueden poner su confianza en sí mismos, que no pueden confiar en sus fuerzas, en su capacidad, sino que tienen que tener una confianza total en Dios. Y ahí nos dejó el Señor una enseñanza más. Y es que nosotros humanamente no podemos confiar en nuestras fuerzas, sino que es mucho mejor, nos va mucho mejor cuando ponemos toda nuestra confianza ¿en quién? En Dios. Porque nosotros no lo sabemos todo, en cambio Dios sí lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Dios sabe lo que va a pasar mañana. Dios sabe lo que va a pasar en los próximos 10 minutos. Dios sabe hasta cuándo estamos en esta tierra. La pregunta es, ¿tú cómo estás delante de Dios? ¿Cómo estás delante de Dios? Suponte que hoy fuera el último día. Eso no lo sabemos. Este techo se puede derrumbar, ¿o no? ¿No han visto? Quizás algunos tuvieron el tiempo para pedirle perdón al Señor, pero tal vez otros no, y murieron en el acto. Esta madrugada tembló por lo menos 2 o 3 veces aquí en Duitama, ¿verdad? En este último mes han temblado 22 veces, cosa que no la sentimos. Así como lo sentimos, pueda que no lo sentamos. Nosotros no sabemos en qué momento, hasta cuándo estemos en esta tierra. La pregunta, muchachos, es: ¿estamos listos? ¿Estamos preparados? Si hoy fuera el último día, ¿qué podría ser? ¿Cómo estamos delante del Señor? Pues quiero decirles que precisamente a eso vino Jesús.
Él no vino para bendecirnos, para darnos todos los lujos y todas las comodidades que quisiéramos tener en esta tierra. Él no vino para hacernos milagros y para cumplir nuestros deseos. Él vino por algo muy puntual y muy específico, y es para que tuviéramos una vida arrepentida y que estuviéramos en paz con Dios. Él vino a hacer ese puente, ese canal de comunicación, porque estaba completamente roto fruto de nuestro pecado, nuestra maldad. Pero Jesús viene a cargar sobre sí nuestros pecados. Aquel que nunca cometió pecado, por nosotros se hizo pecado. Y recuerde que cuando nosotros no confiamos plenamente en Él, entonces Dios permite zarandeadas, que es el tema que estábamos también tocando el día de ayer. Las zarandeadas son para aquellas personas que no han aprendido a poner toda su confianza en Dios. Acompáñenme por favor al libro de Mateo capítulo 27, a partir del verso 1 en adelante. Dice la Biblia, hablando de Jesús, Jesús es llevado ya a donde Poncio Pilato. Ayer ha pasado el tiempo de Getsemaní, son 9 de la noche y él va al día siguiente. Dice que venida la mañana, noten lo siguiente, a veces nosotros leemos muy rápido la Biblia y hay detalles que están ahí muy puntuales que vale la pena entender. A veces no nos damos cuenta. Jesús ha pasado por lo menos desde las 9 de la noche de ese día jueves hasta las 9 de la mañana que está siendo llevado aquí donde Pilato. 9 de la mañana, han transcurrido ¿cuántas horas? 12 horas, donde no ha dormido, donde ya ha pasado por un juicio con Anás, con Caifás, ya está ahí en ese segundo juicio con este hombre llamado Pilato. Ya ha sido golpeado, ya ha sido humillado, ha sido vituperado, ya lo han azotado, no le han dado nada de comer. Esa es la condición en lo humano que estaba viviendo Jesús. Y dice la Escritura que venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Escúcheme que aquí es interesante entender esto. ¿Quiénes eran los que estaban juzgando al Señor Jesucristo? Hemos dicho que los mayores enemigos de Jesús no están afuera, que los mayores enemigos de Jesús están dentro de la iglesia. Ahí están reunidos ¿quiénes? Los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Los acérrimos enemigos de Jesús. Las personas que se paraban en el templo a decir que un día vendría el Mesías, el Salvador. Aquellos que supuestamente han estudiado la Torá, han estudiado la ley, que conocen aparentemente las personas que Dios colocó que sean como intermediarios entre los hombres y Él. Hasta ese momento. Sumos sacerdotes, los ancianos, todos los principales sacerdotes y los ancianos. Y dice la Escritura que entraron en consejo. Esa palabra entraron en consejo es que se pusieron de acuerdo entre aquellos religiosos. Se pusieron de acuerdo ¿para qué? Contra Jesús, para entregarle a muerte. Y no se ponían de acuerdo porque no encontraban una razón, no encontraban una lógica. Decía, pero este tipo, ¿de qué lo podemos acusar? Es que no hay manera para poderlo acusar. No lo podemos hacer. Entonces en ese consejo que tiene, alguno tiene una brillante y dice, ya sé, pues paguémosles a unas personas que simulen que vieron a Jesús cometiendo pecados. Entonces compraron a unos testigos falsos para poder justificar lo que estaban haciendo. Y dice el versículo 2, y le llevaron atado y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. A partir del verso 3 hasta el verso 10 aparece en escena Judas. Judas, aunque la palabra aquí dice arrepentimiento, que lo vamos a mirar enseguida, Judas realmente lo que tuvo fue un remordimiento, más que un arrepentimiento. Y lo vamos a mirar. Dice la Escritura, y arrepentido, pero lo vamos a analizar, devolvió las monedas que le fueron dadas por causa del suicidio. Entonces, a él le pagaron unas monedas. ¿Cuántas monedas? 30 monedas de plata. Versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, ¿qué hace? Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Fíjense quiénes pagaron, ¿no? Diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente.
Mas ellos dijeron, ¿cuáles son ellos? ¿Quiénes son ellos? Los sacerdotes y los ancianos. ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Devolvió las monedas, escúcheme en esto. Y esto es algo que uno se pone a analizar. Judas era un hombre, comillas, un hombre de negocios. Le gustaba la plata. De hecho, era el tesorero dentro del ministerio de Jesús. Aquel que manejaba la plata, el dinero, la bolsa. Pero él le gustaba sustraerse dinero ahí. Le gustaba el dinero. Yo creo que Judas, es una conjetura que hago, Judas se puso a analizar. Él andaba mucho con Jesús, había visto muchos milagros. Recuerda que unas escenas antes hemos visto que lo iban a despeñar a Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Pasó en medio de ellos y no le pudieron hacer nada. Entonces Jesús, en su mentalidad empresarial, seguramente dijo, wow, aquí tengo el negocio. Le cobro a ellos 30 monedas para entregarlo, y yo sé que Jesús, como lo han hecho en otras oportunidades, va a pasar en medio de ellos, se les va a escapar y no le van a hacer nada, y yo me quedo con las monedas. Y era un buen negocio, ¿o no? Pero las cosas no eran así. Dios ya tenía todo esto establecido y tenía que ser de otra manera. Entonces, cuando Judas ve que efectivamente Jesús es apresado, lo toman arrestado, dice, aquí ya está pasando algo diferente. Y luego lo llevan a juicio, dice, no, esto ya es diferente. Él se da cuenta y se arrepiente, que lo vamos a mirar ahorita. Se arrepiente, dice, no, yo como que cometí un error, como que mi plan me salió mal. Entonces toma las monedas y va donde los ancianos y les dice, mire, ¿sabe qué? Yo me equivoqué, este hombre es justo, no merece la muerte, aquí están las monedas. Y a nosotros, ¿qué nos importan las monedas ya? Ya tenemos a Jesús, estamos cumpliendo nuestro plan, que era matar a Jesús. Escúcheme lo que sigue diciendo la historia. Entonces dice que arrepentido volvió las monedas. Pero esta palabra arrepentido, por eso es muy bueno ir al original y poder sacar más cosas. Cuando uno va a lo profundo, encuentra unas cosas que son muy interesantes. Esta palabra que dice aquí, referente a Judas, de arrepentimiento, es una palabra diferente cuando la Biblia habla del arrepentimiento de sentir dolor por haberle fallado a Dios. Este arrepentimiento, cuando tú sabes que le fallaste a Dios, que te equivocaste, vas arrepentido, es decir, un corazón sincero delante de Dios, es la palabra en el original metanoia. Es arrepentimiento, es un cambio de mente, es decir, ¿yo en qué estoy? ¿Yo qué estoy haciendo con mi vida? Estoy viviendo en pecado, estoy viviendo en un vicio, ¿qué estoy haciendo con mi vida? No puedo seguir igual. Entonces la persona reflexiona en su corazón, dice, no, yo necesito es de Dios. Yo sin Dios no puedo hacer nada en esta vida, yo no puedo seguir adelante. ¿Yo qué hago con estas mentiras? ¿Yo qué hago con esta fornicación? ¿Yo qué hago con esta borrachera? Yo tengo que cambiar mi vida. Entonces el Señor toca el corazón de esa persona y esa persona se arrepiente. Esa es la palabra original metanoia, arrepentimiento, que es un cambio de mentalidad, un cambio de mente, un cambio de pensamiento. Y deja de mirar el pecado, le da la vuelta al pecado y ahora mira a Jesús. Ese es el metanoia. Pero con Judas, en el original, yo encuentro que la palabra que está ahí cuando habla de arrepentimiento de Judas es metamelomai. Y esa metamelomai quiere decir que sintió un dolor, una preocupación, una lamentación, un remordimiento. Pero no era un arrepentimiento genuino. Fallé, como el borracho. Dice, no, sí, no, es que yo no vuelvo a gastar la plata. Y entonces en ese momento es que se arrepiente. Pero apenas se encuentra el fin de semana con sus amigotes, vuelve y cae en lo mismo. Entonces fue un ¿qué? Un remordimiento. Aquel joven que consume drogas y sabe que eso le está acabando su vida, que cada vez está más demacrado, que cada vez está peor, que se ha metido en un problema muy serio, dice, yo ya no vuelvo a consumir esto. Pero apenas le ofrecen, vuelve y cae. Entonces eso se llama un remordimiento, pero realmente no ha habido un verdadero arrepentimiento. Bien, entonces lo que Judas siente en ese momento es un ¿qué? Un remordimiento, porque su plan le había fallado. Y él mismo hace su juicio, digamos. Yo he pecado entregando sangre inocente, dice la palabra. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Es decir, si es inocente o no es inocente, a nosotros eso ya no nos importa. Ahora ya lo tenemos y lo vamos a ¿qué? A matar. Dice el versículo 5. Arrojando las piezas de plata en el templo, salió, fue y ¿qué? Se ahorcó. Diga conmigo, tomó justicia por sus propias manos. O sea, no fue a buscar a Jesús.
Es una actitud incorrecta, escuchen. Es la actitud que la persona cuando ha pecado, cuando ha fallado, entonces quiere quitarse la vida, como lo hizo aquí Judas. O quiere refugiarse en el licor, o quiere escaparse de alguna manera. Es una puerta incorrecta. Lo correcto que él tendría que haber hecho era ir donde Jesús, pedirle perdón a Jesús porque haya fallado. Es lo correcto que tenemos que hacer nosotros. Todos fallamos, todos nos equivocamos. La Biblia dice que por cuanto todos, ¿qué? Hemos pecado. Todos hemos pecado. Ninguno de los que estamos aquí podemos levantar la mano y decir, yo nunca he pecado, yo nunca he fallado, porque todos hemos pecado. Pero cuando pecamos tenemos que reconocer delante de Dios, y dice 1 Juan 1:9, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y ¿qué? Y limpiarnos de toda maldad. Toda maldad. Es la actitud, amados, que cuando tú sabes que le ha fallado a Dios, en lugar de refugiarte en cosas que no son, busca al Señor. Aquí está Judas, va y se quita la vida y dice que se ahorcó. Yo sé que muchas personas dicen que la Biblia se contradice, que la Biblia dice cosas que no son, que por un lado dice una cosa, que por otro lado dice otra cosa. Alguien dice, no, es que Judas no se ahorcó, sino que Judas se reventó. Y en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 16, muestra el relato. Escúcheme, como principio bíblico, la palabra de Dios nunca se contradice. La palabra de Dios se complementa. De versículo a versículo se complementa. Por eso tenemos que leer toda la historia. Por eso tenemos que entender siempre el contexto para saber de qué hace referencia. Hablando sobre este tema de Judas, dice Hechos 1:16. Dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Versículo 17. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pues, noten que es interesante, que estaba dentro del ministerio, contaba como uno de los 12, pero no era de los 12, no era un convertido. Esto nos da a entender por la palabra que posiblemente también hay personas que dicen seguir a Jesús, que asisten a las iglesias, que hoy se abarrotan las iglesias dándose golpes de pecho, Señor, perdóname, y entonces están en las iglesias, pero que no son. Es decir, hay muchos que son falsos convertidos. Judas representa a esos falsos convertidos que aunque hacían parte de una congregación, que aunque hacían parte de un equipo, que aunque hacían parte de un grupo, pero su corazón estaba apartado de Dios realmente. Y escucha lo que dice, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad es pecado, de su maldad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Ahí no hay ninguna contradicción. Pasa que cuando Judas va y se cuelga en ese árbol, en esa rama, y se ahorca, por el peso de él cae de cabeza, da vueltas, se revienta. Es un complemento, porque algunos están dentro de él y ahí arman ya una religión. La religión de los que creen que Judas efectivamente se ahorcó y la religión de los que dicen que Judas murió reventado. Y crean por cualquier cosa, crean sectas. Es un complemento, amados. Sí, se ahorcó, murió ahorcado y el peso lo hizo caer y murió. Entonces, es lo mismo que cuando hay una cena, entonces se narra lo que vio esa persona, pero el otro vio otra cosa. Cuando uno ve una noticia, no, es que murió, no murió, que sí murió. Lo que pasa es que cuando llegó estaba vivo, pero más adelante murió. Entonces hay que mirar siempre el complemento. Pero volvamos a Mateo capítulo 27, por favor, verso 6. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito, mire esto, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. O sea, no, esa plata no la puedo meter en el alfolí. Esa plata no la podemos, no, porque es una plata maldita. Es una plata que es fruto de la muerte de alguien. No, nosotros tenemos que ser muy espirituales. Ahora, en unas cosas sí eran muy espirituales. En unas cosas sí querían guardar, pues, su imagen. Y en otras no. Eran aquellos que colaban el mosquito, pero se comían el camello. ¿Sí o no? De ahí está, no, eso no lo puede permitir.
y se rasgaban. Cuando Jesús en algún momento dijo que él era el Hijo de Dios, que efectivamente es el Hijo de Dios, aquí dijeron, ¡qué blasfemia! Y se rasgaban las vestiduras. Cuando Jesús decía, yo soy el pan de vida. Uy, ¿cómo va a decir eso? Y se rasgaban, o sea, tan espirituales ellos. Pero fueron los que pagaron y eran conscientes de eso. Jesús se había convertido en una piedra de tropiezo para ellos. Jesús había llegado a dañarles el negocio a los religiosos, porque lo que montan las iglesias es un negocio. Y Jesús vino a mostrarles la realidad, a mostrarles que no era ningún tipo de religión y que él no estaba detrás de las cosas de las personas, que él, lo único que le interesaba era la salvación de las personas. Pero tomaron ese concepto de Jesús y hoy lo convirtieron en una empresa, en un negocio, y se lucraban. Ellos estaban lucrados. Pero llega Jesús a quitarle la máscara, a quitarles todas aquellas fechorías que estaban haciendo, en donde los mayores ladrones estaban dentro de la iglesia, y estaba Caifás y estaba Anás, que era su suegro, y tenían todo el negocio montado. Y cuando la gente llegaba con los animales para ofrecerlos de sacrificio, le decían, eso no sirve, esos animales no sirven, tiene que comprarnos los animales que tenemos acá. Y habían montado un negocio. Y Jesús viene y les rompe todo eso, les desbarata todo eso. Han convertido mi casa en un lugar de negocios. Cual Caifases y cual Anases hoy hay por todo lado, haciendo negocio de las cosas de Dios. Y eso hay que mostrarlo. Ustedes tienen que saberlo. Porque hay un pecado que se llama el pecado de la simonía, donde las iglesias le cobran absolutamente todo. Si traen un cantante, le cobran la entrada. Si traen un predicador, le cobran para. Y cual Caifases pagan por eso. Es un negocio que han montado la iglesia. Esto que hacen hoy en día de una cantidad de cosas es algo lucrativo para mucha gente. Y muchos están dándose golpes de pecho, flagelándose, películas y una cantidad de cosas que han convertido la iglesia en un circo de 3 pistas, haciendo escenarios y cosas para deslumbrar a las personas, para atraer a los mayores ricos de las ciudades y lo demás. Pero todo está detrás de ganar un dinero. Y Jesús vino en contra de todo eso. Entonces aquellos se creían muy espirituales. No, esa plata no la metamos ahí. Y Jesús viene precisamente a poner el dedo en la llaga, donde más les duele. Y esto no le gusta a la gente. Escuchen entonces. Porque hoy están así los religiosos, amados. Hoy está lleno la iglesia tradicional y la iglesia cristiana se ha llenado de una cantidad de religiosos, de gente mística, de que cuelan el mosquito los detalles. ¿Por qué las mujeres se ponen tacones? ¿Por qué las mujeres tal cosa? ¿Por qué el arete? ¿Por qué esto? Una cantidad de cosas que no son esenciales, no es cristianismo eso. Y andan más detrás de la gente a ver cómo viste, a ver qué hace, en lugar de predicarle la verdad de la palabra de Jesús. Pero sigamos, versículo 7. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. 8. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata. Mire, esto es impactante. Muchos años atrás ya Jeremías había hablado de esto. Lo vimos en la primera reunión, está la reunión número 3. En la primera reunión nos dimos cuenta que Dios tiene el control de todas las cosas. Él sabe todas las cosas. Él sabía lo que iba a pasar. Claro, ellos estaban maquinando todo eso, pero Dios había permitido eso porque era necesario que se cumpliera todo para salvación de tu alma y de mi alma. Escuche lo que dice el verso 9. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo de alfarero, como me ordenó el Señor. A partir del verso 11 hasta el verso 14 está el interrogatorio de Jesús frente a Pilato. Y escuche lo que dice el verso 11. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, es decir, de Poncio Pilato. Y este le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y dice el versículo 12, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Quiero que trates de hacer un cuadro
para mirar lo que estaba pasando. Había un alboroto, una gritería, el uno le decía una cosa, el otro le decía otra cosa, lo insultaban. Dice que estaba siendo acusado, sin ningún tipo de orden, era una gritería completa. Jesús golpeado, desfigurado. Nos muestra, tenemos un pequeño acercamiento cuando vemos algunas películas, como la película de Mel Gibson. Es una película que es muy violenta, pero quiero decirles, es un pequeño acercamiento a la realidad. Pequeño acercamiento. Fue mucho más que lo vamos a tratar de exponer hoy, mucho más lo que Jesús sufrió. Entonces vemos esa película y unas escenas que no queremos ni verlas porque pobrecito Jesús, cómo lo maltrataron, pero es algo que un artista, un humano no podría resistir. Por lo tanto es un montaje que está ahí, es una película, pero la realidad es otra. Le tiraban las barbas literalmente, sangraba Jesús por sus mejillas y mientras iba caminando le escupían su cara y ahí estaba Jesús, escúcheme, golpeado, desfigurado, una cantidad de cosas que nosotros no logramos tal vez entender, que son completamente inhumanas. Jesús completamente maltratado. Los peores enemigos están dentro, lo digo una vez más, dentro. Porque es que no fueron los impíos, es que no fueron los ateos, es que no fueron los demonios los que castigaron a Jesús, sino que eran las personas supuestamente espirituales de ese tiempo. Versículo 13. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús, ¿qué? No le respondió ni una palabra. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Y esta palabra maravillarse se extrañaba. Decía: pero usted, ¿por qué no dice nada? Yo creo que Pilato decía: este es inocente. Lo están acusando los religiosos porque son unos envidiosos, porque están celosos de él, porque ya la gente está siguiendo más a Jesús que a ellos, porque ya la gente no viene a los templos a buscar un milagro, sino que van directamente a la persona de Jesús, porque habían visto cosas sobrenaturales. Entonces Pilato sabía que esto que estaban montando, porque era un montaje completo, lo hacían por celos, lo hacían por envidia, y le decía a Jesús: hombre, ¿y usted por qué no dice nada? ¿Usted por qué no habla? ¿Usted por qué no se defiende? ¿Qué pasa con este hombre? Es increíble cómo se queda callado. Mire todo lo que le están haciendo, mire cómo lo están insultando y usted no dice nada. Y a partir del verso 15 hasta el 31 es uno de los episodios más contradictorios, diría, más increíbles, indescriptibles, como la irracionalidad humana se toma a una muchedumbre de personas. No hacía mucho, un viernes como hoy, un domingo como el que pasó, había entrado Jesús a Jerusalén montado en un pollino. ¿Recuerdan la historia? Que es lo que la tradición celebra como el domingo de Ramos. Ustedes levantaban palmas y Jesús, Hosana, el Hijo de Dios, y todos querían estar con Jesús. Todos decían: Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor, gracias Señor por haberlo mandado. Y lo recibían, colocaban sus mantos para que pasara por encima. Pero esa misma muchedumbre, mire lo que dice la palabra, escuchen por favor, a partir del verso 15. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraban, o sea, era un acto que tenían de bondad, de costumbre, que el gobernador soltara al pueblo un preso, el que quisiese. Eso se llama como chariz, es en el original. Y el chariz es la bondad, es el gobernador diciendo: bueno, este es un pueblo que ha sufrido mucho, el pueblo de Israel, voy a tener una bondad con ustedes. Y esa bondad consistía que tomaban de los delincuentes que estuviera y soltaban a uno por misericordia, por bondad. Yo creo que Poncio Pilato pensaba: listo, hasta aquí llegó Jesús, seguramente con toda esta muchedumbre, como han visto milagros de Jesús, como han visto tantas cosas bonitas de Jesús, seguramente cuando yo ponga ese chariz, esa bondad ahí, van a salvar a Jesús. Y creo que ya hasta ahí llegamos. Pero una cosa es lo que el hombre planea y otra es lo que Dios tenía dispuesto. Versículo 15. Y tenía entonces un preso famoso. Ahora, esa fama de Barrabás no era una buena fama, era una mala fama. Un hombre llamado Barrabás. Lucas en su evangelio dice que Barrabás era un homicida. Juan, refiriéndose a Barrabás, dice que era un ladrón. Y Marcos decía que era un sedicioso, que era un revoltoso, que era un hombre desalmado, era un delincuente completo.
Entonces seguramente Pilato, como gobernador, como autoridad, diría: no, es imposible, ¿no? Aquí tengo un hombre que realmente lo están acusando de algo inocente, y tengo aquí un delincuente que es de lo peor que ha pasado por acá. Seguramente que cuando yo les ponga a escoger, pues por lógica van a salvar a este hombre, y ya ha cumplido con mi labor como gobernador. Versículo 17. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Verso 18. Porque sabía, ¿quién? Pilato, que por envidia, notan lo que dice, por envidia, o sea, él sabía que esos religiosos sacerdotes que estaban ahí eran unos envidiosos, que por envidia le habían entregado. Entonces Pilato dijo: aquí ya va a suceder algo sobrenatural. Jesús dijo, en algún momento dijo: a lo suyo vino, y los que, los suyos no reciben. A lo suyo, ¿qué es a lo suyo? Ya lo tocamos. A lo suyo, a traer la salvación, a traer el perdón de los pecados de la humanidad. A eso vino Jesús, ese era el propósito. A lo suyo, a lo de él. Yo vengo por salvar a las personas, vengo por salvar las almas. A lo suyo vino, y los suyos, Israel, no lo que, no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron y creyeron en él, les dio el privilegio de llegar a ser hechos hijos de Dios. Bien, ahí estamos. Entonces note lo que dice: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Ustedes saben la respuesta del pueblo, ¿sí? ¿A quién eligió el pueblo? Barrabás. De esa palabra Barrabás, es una palabra que está legitimada en la Real Academia de la Lengua, y es la palabra barrabasada. ¿Sí la han escuchado? ¿Qué es una barrabasada? ¿Qué es una barrabasada? Es una acción digna de arrepentimiento, de reprensión y de reproche. O sea, una barrabasada es para reprochar, porque cometió una barrabasada. O sea, ¿cómo van a condenar a un hombre que es inocente, que nunca hizo daño, que solamente vino a darle bendición a la humanidad? ¿Cómo lo van a condenar y sueltan a un tipo que es un delincuente, que ha hecho un daño en la sociedad tremenda? Eso es una barrabasada. Son cosas que no caben en el pensamiento humano, son cosas ilógicas. Y hoy en día uno señala y critica a esa gente, pero hoy en día, escúcheme, en la iglesia actual se cometen muchas ¿qué? Barrabasadas. Y la gente, sin darse cuenta o dándose cuenta, prefieren seguir las barrabasadas en lugar de seguir la verdad. Una barrabasada es un hombre como yo, un ministro cualquiera, ponerle un lugar de privilegio por encima de Jesús y seguir más a ese hombre que seguir al propio Jesús. Esa es una ¿qué? Una barrabasada. Y la gente, no, es que lo que diga el líder, lo que diga el pastor, si él lo dice y así como él diga, y se van detrás de eso, dejando a un lado la palabra de Dios. Es una barrabasada. Barrabasada es un ministro que diga: yo voy a ministrar a su iglesia, pero dígame cuánto me pagan por predicar. Eso es una barrabasada. Una barrabasada es un músico que dice: con mucho gusto, pastor, yo voy a la iglesia a ministrar, a cantar, a levantar unas alabanzas para Dios, pero ¿cuánto me van a pagar por eso? Eso es una barrabasada. Una barrabasada es venir aquí a la ciudad y decir: necesitamos el coliseo más grande de la ciudad y vamos a armar un concierto y vamos a pagar para que la gente escuche cantar oraciones a Dios. Eso es una barrabasada. Cobrar por hacer las cosas de Dios. Y más barrabasada es ir a pagar por eso. Ir a pagar por escuchar que prediquen de Dios. Ir a pagar por escuchar que alaben a Dios. ¿Eso es una qué? Barrabasada. Pero sigamos, por favor, porque yo sé que a muchos no les va a gustar eso. Y estando él sentado, versículo 19, y estando él sentado en el tribunal, refiriéndose a Pilato, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo. Su mujer, una mujer impía, pero que Dios, a través de un sueño, la noche anterior la inquietó para que le dijera a su esposo: no se meta en eso porque va a tener problemas. Noten cómo Dios hace cosas que a veces nosotros no entendemos.
dice la escritura, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. O sea, no te metas en eso, Poncio. O sea, salte de ese problema. Dios me inquietó, ese es un hombre justo. No te metas, no vayas a juzgar a ese hombre que es justo. Versículo 20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuera ¿qué? Muerto. ¿Quiénes persuadieron a la multitud entonces de acuerdo a las escrituras? ¿Cómo los persuadieron? Cuadrillos políticos de hoy en día que pagan para que voten por ellos. Y seguramente, sí, es una realidad, sígueme. Y se metieron en el pueblo y comenzaron a decir, mire, usted sabe que tiene que ir al templo y tiene que comprar unos animales. Si usted grita por Barrabás, si vota por Barrabás, usted queda eximido de pagar por los animales. Y así le dijeron a todos, cual tamales y tejas y ladrillos que hoy ofrecen. Sí, igual. Y la gente prefiere estar detrás de esos mentirosos políticos, no todos, pero sí la gran mayoría, que se dejan engañar, se dejan sobornar porque les da un mercadito, porque les da algo y prefieren eso, aunque sean personas impías que adoran a Satanás, que adoran a los demonios, que los respaldan son los brujos y los hechiceros, pero prefieren votar por ellos porque como nos dio un favorcito, nos dio un mercadito, pues hay que votar por ellos. Eso es exactamente lo mismo, eso no ha cambiado mucho. El modus operandi de Satanás sigue siendo el mismo. Ya que ellos gritaron, ¿por qué? Por Barrabás. Versículo 21. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Y todos dijeron, ¿sea qué? Crucificado. Es decir, es que ni siquiera... échenlo a la cárcel, téngalo un tiempo allá guardado, alguna cosa, ¿verdad? Latíguenlo y suéltenlo, cosas como esas. Entonces de una vez lo mandan a lo peor que había. El castigo que se hacía a los peores criminales de la época, crucifíquenlo. Los romanos tenían concepto de eso, lo vamos a mirar al final, tenían muy claro eso. Los sacerdotes sabían que era eso, sabían que era crucificar. Y esto es increíble, versículo 23. El gobernador le dijo, pues qué mal ha hecho. O sea, él tratando como de, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Es su responsabilidad. ¿Y sé qué? Se lavó las manos, ¿no? No, se lavó. Mire, este tipo, Pilato era un hombre impío. Era un hombre romano, eso no era ni siquiera cristiano, no conocía la ley, nada, pero tenía algún concepto, porque se mezcla lo mundano con lo espiritual. Como el mundano que va a la iglesia y dice, amén, Dios le bendiga, hermano. ¿No? Entonces él conocía que había leído, seguramente había escuchado Deuteronomio 21 de 6 a 9, que cuando había un animal, cuando mataban a alguien inocente, entonces se lavaban las manos y dijo, pues yo voy a hacer lo mismo. La pregunta es, amados, el hecho de que él se haya lavado las manos, aquellos entendían, el pueblo entendía cuando se lavó las manos, es decir, él se está haciendo a un lado, él no es responsable de eso. Pregunto, delante de Dios, ¿será que el hecho de que este hombre se lavó las manos lo exime de responsabilidad delante de Dios? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque ¿qué tenía que haber hecho él como gobernador? ¿Qué tenía que haber hecho? Si era un buen gobernador, ¿qué tenía que hacer? Hacer justicia. ¿Cuáles son las pruebas contra este hombre? No, ¿cómo lo vamos a matar por esto? No. Yo como gobernador ordeno, déjenlo libre. ¿Tiene la autoridad o no? ¿Pero qué quería hacer él? Complacerse con los sacerdotes y los líderes religiosos. Entonces, a veces nos lavamos las manos echando la culpa a otros. Lo que pasa es que mi mamá, es que mi papá, yo soy así porque me abandonaron, yo soy así porque es que mi esposa, yo soy así porque... No, amados, tenemos que asumir nuestra responsabilidad. La persona peca porque quiere pecar, punto. Es más, ni siquiera el diablo tiene el poder para hacer pecar a una persona. El diablo llega hasta el punto de insinuar, de proponer, de tentar,
pero el que toma la decisión de pecar, el que toma la decisión de vivir en pecado, es uno mismo, ¿o no? Uno es el culpable de eso. Entonces él no podía eximirse. No, yo ya me lavo las manos, la culpa es del pueblo. No, él tenía una responsabilidad. Él tenía que haber ejecutado justicia, pero no lo hizo. Versículo 25. Y respondiendo todo el pueblo dijo, bueno, entonces ¿qué hago? Escuchen esto, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Quiénes estaban gritando eso? ¿El pueblo de qué? De Israel. El pueblo de Dios. Que pase lo que sea, la responsabilidad de lo que pase, que recaiga, dice el pueblo, recaiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No sabían lo que estaban diciendo. Ustedes saben que uno de los pueblos más sufridos en esta tierra precisamente es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. 450 años de esclavitud, siendo humillados y vituperados. Sigue la historia. Luego Nabucodonosor los toma y los lleva a Persia, a Babilonia, y están ahí. Ustedes notarán que toda la vida el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ha pasado por momentos duros. En la época moderna, entonces ustedes notarán que viene Hitler y mata cerca de unos 6 millones de ¿qué? De judíos. Ellos decían que la sangre de él, venga, están bajo unas palabras que ellos lanzaron, bajo una maldición que están hoy en día, hoy nos damos cuenta que el pueblo de Israel está pasando por conflictos allá en la franja de Gaza con Palestina. Es un pueblo que todo el tiempo ha estado, pero ¿por qué será? ¿Por qué será? Hay algo que está ahí. Ten mucho cuidado, porque hay cosas que nosotros decimos, hay cosas que nosotros hacemos. Ellos estaban diciendo, y no sabían lo que decían. Escuchen, respondió todo el pueblo judío: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hay una maldición. Hasta que se conviertan a Cristo, hasta que reconozcan a Cristo, hasta que entreguen su vida a Cristo, entonces esa maldición no va a ser quitada. Solamente en Cristo es quitada toda maldición. Dice Gálatas capítulo 3, porque maldito es aquel que es colgado en un madero. Y Cristo vino y fue colgado en un madero para llevarse todas nuestras maldiciones. ¿De acuerdo? Si una persona está sin Cristo, si una persona no tiene a Cristo como Señor y Salvador, no que haya hecho una oración, porque mucha gente puede hacer oraciones, pero de labios me honran, dice la palabra, pero su corazón está ¿qué? Lejos de mí, apartado de mí. Es cuando haya una entrega genuina, amados, que reconoce y entrega su vida a Jesús, toda maldición es quitada. Lo vimos ayer y lo veremos hoy. Vamos a profundizar un poco en eso. Jesús se llevó sobre él la copa de la ira de Dios, de nuestros pecados, la llevó Jesús. Es decir, que si Jesús sobre él cargó la copa de la ira de Dios, ya no hay una copa de ira que venga sobre la vida de aquellos que han creído en Cristo, porque a través de Cristo esa copa ya cayó sobre él. Pero aquel que no tiene a Cristo está expuesto a que la copa de la ira caiga sobre él. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces tú y yo, si tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, no tenemos que estar asustados por el infierno. Ay, no, el infierno. No, ya Cristo pasó, y lo vamos a mirar hoy. Pasó desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde ese infierno, para que ustedes y yo, si hemos creído en Cristo Jesús, no pasemos por ese infierno. Pero si no tienes a Cristo, estás expuesto a una condenación eterna. Vamos a seguir. Dice el versículo 27: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, desnudándole. Lo que pasa es que las películas que vemos por pulcritud y lo demás, le colocan ahí un taparrabos, le cubren sus partes íntimas a Jesús, pero literalmente Jesús fue desnudado. Escuche lo que dice: y desnudándole le echaron encima un manto escarlata. Escarlata. ¿Por qué un manto escarlata? ¿Qué estaban haciendo con Jesús? Se estaban burlando de Jesús. Lo que mucha gente hace en este tiempo, burlarse de Jesús y volver una obra teatral, cuando lo que Jesús no vino a hacer un teatro ni nada de eso. Jesús vino a hacer cosas reales. Y le ponen un manto escarlata, el manto que utilizaban, el color que utilizaban para los reyes, el color que utilizaban las personas de eminencia. Pero lo que estaban haciendo era una burla con él. A ver, el rey, como es el rey, vamos a vestirlo de rey, ¿o no? ¿Qué dice, pueblo? Sí, pongámosle, entonces pongámosle eso para que parezca un rey.
Y le ponen una corona, ¿recuerdan? Ahora, nosotros vemos una corona tejida, pero realmente aquí hay una aproximación de lo que era como un casco de espinas. Y se lo pone al rey, porque es el rey y hay que orar. Y una caña en su mano derecha. Claro, hay que ponerla. Él necesita un cetro. ¿Es un rey o no, pueblo? Pongámosle un cetro. Y están haciendo una burla de Jesús, amado. E hincando la rodilla. O sea, no era por reverencia, no lo hacían de corazón, amados. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían. Esa palabra escarnecer es, se burlaban de él. Como mucha gente hoy se burla de las cosas de Dios. Como vienen y buscan de Dios y adoran a Dios, pero salen y van a estar en pecado. Como mucha gente que ahorita mismo están en procesiones. Ay, no, Dios. Pero termina la procesión al mediodía y por la tarde sacan todo lo que hay en su corazón, a las cantinas, a la borrachera, a la fornicación, al adulterio y una cantidad de cosas, amados. ¿Cuántas veces nos hemos burlado de Jesús también? ¿Cuántas veces nosotros que conocemos, que decimos conocer de Dios, de una forma deliberada cometemos pecado? No nos da nada. Es una burla. ¿Por qué no vivir una vida de santidad apartado para Él? Dándole gracias por todo lo que hizo, reconociendo su valor. ¿Por qué no venir a un lugar como este y adorarle con todo el corazón y estar en lo que se está aprendiendo la palabra de Dios? Pero algunos se fastidian. Esto tan largo, esto tan demorado. Bueno, yo voy, papá, como para que no me moleste más. Amados, esto es algo serio. Por eso la lección, estamos hablando la historia de nuestra salvación. Alguien pagó el precio. Lo que pasa es que para nosotros es muy suave hoy. Solamente la fe en Cristo Jesús. Y nos parece tan fácil. Y por eso se peca, se pide perdón, se peca, se pide. Y vivimos una vida así tan sin compromiso con Dios. Escuchen esto. Hincando la rodilla delante de él, escarnecían, diciendo: salve, rey de los judíos. Pero en forma burlesca, amados. Qué alegría tener al rey delante de nosotros. Uy, tenemos aquí al rey de los judíos. Versículo 30. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. ¿Qué tenía en la cabeza? La corona. Y le golpeaban. El cimbronazo de Jesús tendría que ser fuerte cada vez que lo golpeaba. Y es la segunda golpiza, porque la primera se la dio allá Caifás y los sacerdotes y Anás. Después de haberle escarnecido, de burlarse, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. A partir del verso 32 al 54 nos muestra la descripción de la crucifixión. Ya la hora había llegado, ya era el momento. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este le obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. ¿Por qué no lo quiso beber Jesús? Vinagre con hiel. Hiel era una mezcla de extractos de plantas que lo mezclaban con vinagre y se lo daban, y era una especie de sedante. ¿Sí? De sedante, para que no sintiera dolor. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Se lo tomó para no sentir dolor? Lo rechazó. Porque él quería pasar por ese dolor. Porque en ese momento Jesús estaba pensando en ti y pensando en mí. Porque en ese momento Jesús no le importaba a él, no le importaba su dolor. Jesús estaba cargando con tu pecado y con mi pecado. Porque Jesús sabía que era la única manera de poder tener la salvación y la vida eterna. Porque Jesús sabía que Él era el único camino para llegar al Padre. Porque no había un plan B. Porque aunque la gente diga todos los caminos conducen a Roma, sí, es cierto, conducen a Roma, pero solamente hay un camino que conduce a la salvación, y ese camino se llama Cristo Jesús. Y por amor a ti, por amor a mí, porque era lo único que nos podía salvar, amados, Él quiso llevar todo el precio. Él no escatimó absolutamente nada. Todo lo quiso llevar. Por eso rechaza, no quiso beberlo, dice la palabra. Versículo 35. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes.
Se burlaban, estaban jugando ahí. Estaban en sus cosas. Y hoy los desalmados que están detrás del ministerio de la prosperidad y que hablan solamente de dinero y dinero, entonces voltean las cosas. Dice, claro, ¿saben por qué se jugaron con dados la ropa del maestro? Porque era una ropa muy costosa, porque Jesús era rico y tú tienes que ser rico como Jesús. Ustedes no saben que, dicen ellos, ¿no? Ustedes no saben que el manto que tenía Jesús era de lo mejor. Podríamos decir hoy que, dicen así predican, los he escuchado. Podríamos decir hoy que es un Hugo Boss. Por eso tenía, porque es que Jesús es riqueza, Jesús, y eso Él quiere, que usted sea rico y próspero. Tiras. Jesús no vino a enriquecerte. Jesús no vino a prosperarte. Jesús vino a salvar tu alma. Y si por añadidura te da lo que tú necesitas en esta tierra, es añadidura. Pero no es el propósito de Jesús, amados. No se dejen llevar por cosas. Es que queremos las mejores casas y donde tú impongas las manos va a ser tuyo. Eso no lo quiere Dios. Ese no es el propósito de Dios. Es tu alma, tu salvación. Porque de qué le sirve al hombre ganar todos los lujos y las comodidades si pierde lo más importante, que es su salvación, su alma. Lo más importante para Jesús siempre fue eso. Él no vino a exhibirse de marcas y lo demás. Para nada. Versículo 36. Y sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es rey, el rey de los judíos. De una forma irónica le pusieron un letrero ahí. Ahí está, el rey de los judíos. Bueno, irónicamente, pero una verdad. Versículo 38. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneaban la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo en 3 días y lo reedificas, sálvate a ti mismo. A ver, ¿dónde está tu poder? Como lo que la gente dice hoy en día. Y no, usted que va a una iglesia, ¿y a dónde está su Dios? ¿Cómo usted está pasando hambre? ¿Y dónde está su Dios? ¿Cómo su hijo se enfermó? ¿Y dónde está su Dios? Le escarnecían. Escuche lo que dice: sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Pregunto, amados, ¿Jesús podría haber descendido de la cruz? Un día Pedro le dice: Señor, él saca su espada. Recuerda cuando lo van a tomar ahí en Getsemaní, saca la espada y le quita la oreja a Malco. ¿Y qué le dijo Señor Jesús? No hagas eso. Señor, te tengo que defender. No digas eso. O sea, si fuera por defender, yo puedo clamarle a mi Padre que me mande 72,000 ángeles y vienen enseguida al rescate. Dios podría haber hecho cosas sobrenaturales. Jesús podría haberle rogado al Padre: Señor, sácame de acá, y lo hubiera sacado, no sé qué hubiera pasado. Pero no lo tenía que hacer, porque no era así, porque había un plan, porque tenía que suceder, porque estaba ya todo escrito desde antes de la creación del mundo, y él tenía que pasar por eso. Escuche lo que dice versículo 41. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas. ¿Quieren los escribas? Los que cogían la ley y la escribían. Los que transcribieron la ley, los que conocían todas las profecías. Ellos mismos las escribieron, escúcheme. Y los fariseos, ¿quiénes los fariseos? Los supuestos religiosos, los que más conocían la Torá al derecho, de memoria la sabían. Y los ancianos decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar si es el rey de Israel. Descienda ahora de la cruz y creeremos en él. ¿Será que si Jesús hubiera descendido de esa cruz, hubieran creído en él? No, la prueba está en Judas, que estuvo con él, que caminó con él, que vio milagros, que presenció cosas sobrenaturales y nunca creyó en Jesús. Entonces, déjense de cuentos. Es que si me sana mi familiar, si me sana mi hija, ahora sí me convierto. Téngalo por seguro que no es así. Y pueda que tu hija sea sanada, pero no se convierte porque tiene un corazón duro, porque solamente están detrás de las cosas de Dios y no por buscarlo, por amarlo, por servirle a él, porque solamente están usando las cosas de Dios, porque están pasando una crisis, una necesidad. Y Señor, si me ayudas con este negocio, de verdad que ahora sí me convierto. Y téngalo por seguro, les ayuda el negocio, les da la provisión y se olvidan de Dios. Es el corazón, amados.
y el Señor conoce el corazón. Versículo 43. Confió en Dios, líbrela ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Aquí hay una versión interesante, porque Lucas, usted sabe que habían dos ladrones y dice que lo mismo lo injuriaban, pero hay una versión en la Biblia que dice que uno de ellos se arrepintió, ¿verdad? Y que se convirtió al Señor. Entonces, ¿se contradice la Biblia? No. Puede ser que en ese momento que está narrando aquí Mateo, ese hombre no se hubiera convertido, pero en la cruz sucedió algo sobrenatural. En la cruz este hombre que está ahí siendo condenado justamente dice: yo aquí estoy porque me lo merezco. Pero ¿qué hizo? Creyó en Jesús en ese momento. Es tal vez de las conversiones más interesantes que uno encuentra en la Biblia. Un hombre que no tenía absolutamente ya nada que ganar, porque todo lo tenía perdido, pero en el último momento toma la decisión más importante en esta tierra, y es entregar su vida a Jesús en el último instante de su vida. Y en el último instante de su vida, ese hombre es salvo por la misericordia de Dios. Lo que nos abre la posibilidad a todos, que no importa los pecados, la maldad, lo que hayamos hecho en esta tierra, no importa qué tan malos hemos sido hasta el día de hoy, si nosotros abrimos nuestro corazón de verdad, sinceramente, y entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, no importa nuestros pecados, el Señor hasta en el último instante puede salvar nuestra alma. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Escuchen la versión de Lucas capítulo 23 verso 39 de este ladrón, o de esta escena en particular. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Usted cree que Jesús, al ver esa actitud de este hombre, le perdonó sus pecados? ¿Qué creen ustedes? Claro. ¿Tuvo misericordia? ¿Le puso alguna condición? Solamente que un corazón dispuesto y arrepentido. No le dijo: ay, no, ya no puedes, ya que estamos muy tarde. De aquí a que usted se bautice, de aquí a que usted diezme, de aquí a que usted haga esto, de aquí. No, ya usted ya no tiene nada que hacer, nada, amados. No le puso ninguna condición. Lo único es, creyó en Jesús en ese instante. Si tan solo creemos en Jesús de corazón, todos nuestros pecados son borrados. Y no importa qué tan malos hemos sido, qué tan transgresores hemos sido, la misericordia de Dios se extiende. Pastor, pero aquel hombre que violó, aquel hombre que mató, si él se arrepiente de sus pecados, ¿Dios lo puede perdonar? La respuesta es sí. Nuestra mente no logra entender eso, pero si él se arrepiente de corazón, no un remordimiento, sino arrepentimiento genuino, la misericordia de Dios es grande. Eso no lo podemos entender nosotros, porque somos rencorosos, porque somos resentidos. Pero Jesús es diferente, amados. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los que leyeron la reflexión de esta mañana. Aquel que nunca cometió pecado, lo estaban injuriando, pero en lugar de decir que venga un rayo y que los parta, que pase esto contra ellos por haberme hecho eso, no, la respuesta de Jesús es: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aquellos no sabían lo que hacen, pero perdónalos. Aquellos que saben que eso es pecado y siguen en lo mismo. Escúcheme, no hay un perdón aparte de Cristo Jesús. Pero sigamos, por favor. Versículo 40, volvamos a Mateo, por favor. Y esto es interesante entender, porque vuelven y dicen: no, es que se contradice la Biblia, que los dos sí, pero pasa una escena posterior. Ahora ese hombre que había injuriado a Jesús también, ahora se arrepiente, ahora reconoce su pecado, ahora es salvo. La escena sigue avanzando. Versículo 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. O sea, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo en arameo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y aquí lo hilamos con el mensaje de ayer. La agonía de Jesús en Getsemaní. Dijimos el día de ayer:
Esto era el momento crucial para Jesús. Esto es lo que él no hubiera querido pasar ni por un instante. No era la crucifixión, no era la muerte, no eran los latigazos, no era la corona, no era nada, no eran los dos solos clavos. Lo que más el Señor, lo que más le entristecía, el dolor más profundo, que por sus poros salió agua mezclada con sangre, era este instante donde su padre, por primera y única vez, volteaba su rostro y lo dejaba solo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús en su humanidad, recibiendo de las 12 a las 3 de la tarde, en ese día, un día como hoy, en pleno rayo de sol, se hace oscuro y se convierte todo en tinieblas, una oscuridad densa que simboliza el propio infierno, donde la copa de la ira de tus pecados y de mis pecados de las 12 a las 3 fue derramada sobre Cristo Jesús, donde Jesús, que nunca cometió ni el más mínimo pecado, ahora estaba tomando sobre sí todo el pecado de la humanidad, de aquellos que lo reconocen, aquellos que han confesado sus pecados. Él estaba cargando. Por lo tanto, en ese momento Jesús en su humanidad se había convertido en pecado sin que hubiera cometido pecado, todo por ti y por mí. ¿Y qué hace Dios? Voltea su rostro como una señal de que Dios no tiene comunión con el pecado, aunque sea su propio hijo. ¿Cómo pretender, como les he dicho muchas veces, cómo pretender que yo ando en pecado, vivo en pecado, cometo pecado, y entonces Diosito ayúdame? No, amados. Dios es bueno, Dios es misericordioso, pero Dios también es justo. Y yo digo, reflexiona en esto, si lo hizo con su propio hijo Jesús, ¿por qué creemos que con nosotros va a ser diferente, amados? Revisemos. Esto no solamente, ay, Semana Santa, hay que mirar cómo está nuestra vida, amados. Eso no es de festivo para, uy, qué chévere para ir a pasear. No, amados, reflexionemos en todo eso que hizo Jesús por nosotros. Dice el versículo 48, y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó ¿qué? El Espíritu. Esta palabra entregó es acción voluntaria. Jesús tenía que morir ese viernes justo a las 3 de la tarde. Todos los hechos y los detalles que acontecieron en Jesús estaban escritos. Porque justamente, escúchenme esto, justamente en el libro de Levítico muestra que el sacrificio de los corderos que llevaban se hacía a las 3 de la tarde. Y Jesús, de una manera determinada, estaba cumpliendo con lo que estaba establecido, amados. No hay ninguna casualidad. Recuerde que todo esto fue planeado por Dios, permitido por Dios, precisamente para que tu salvación y mi salvación se diera. Escúcheme, verso 51. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Qué significa esto? Recuerde que en el templo estaba dividido por una cortina muy gruesa, lo que era el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Recuerdan eso? Y que no todos podían entrar al lugar santísimo, sino que era el privilegio de una sola persona llamado el sumo sacerdote, y que podía entrar una vez al año a ese lugar. El sumo sacerdote tenía que entrar completamente limpio. Es más, él tenía que limpiarse también como los demás. Entonces sacrificaban los animales y rociaban después de que era sacrificado el animal, rociaban la sangre entre las personas como una señal de que había sido cubierto, no limpiado, no quitado, cubierto su pecado.
Y así lo hacían cada año. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, y en la vestimenta del sumo sacerdote, son detalles que están ahí, en la vestimenta del sumo sacerdote le colocaron unas campanitas que sonaban. La gente que estaba afuera escuchaba las campanitas. Y él caminaba dentro de ese lugar santísimo, que se encontraban muchos elementos que representaban a Jesús, entre ellos el arca del pacto, que es la presencia de Dios. Y se creía, ellos hacían como acto de fe, entraba el sumo sacerdote para limpiar los pecados, para ser intercesor entre los pecados del pueblo. Y entonces él le daba la vuelta al arca y ahí escuchaban las campanitas. Pero un dato curioso, en el tobillo del sacerdote le colocaban un lazo, y él estaba ya dando la vuelta y escuchaba las campanillas. En el momento que se diera, que dejaban de sonar las campanitas, ya no se escuchaba nada, tiraban el lazo y encontraban al sacerdote muerto. Y decían, wow, estaba en pecado. Y Dios cumplió su justicia con él. Una señal de la santidad que es Dios. Dios es santo, hermanos. Yo creo que guarden eso en tu corazón. Dios es santo. Revisa tu vida, porque sin santidad nadie verá a Dios. No que seamos perfectos, porque ninguno somos perfectos, pero sí que tengamos una vida decidida a caminar apartados para Él. Que tenemos que estar mezclándonos con el pecado y practicando el pecado. Recuerden que la Biblia dice que el que practica el pecado no es de Dios. Una cosa es que tú peques de una forma circunstancial, y otra cosa es que cohabites con el pecado. Ten mucho cuidado. Si Dios en su momento hizo justicia, hacía justicia con estos sacerdotes, con el sumo sacerdote, si toda la carga del pecado cayó en Jesús y Jesús volteó su mirada, ¿quiénes somos nosotros? Más bien, acojámonos a la gracia y la misericordia. Ahora, Jesús, ¿por qué se da esto? Escúcheme. En el momento que Jesús muere, en ese instante que Él entrega su espíritu y muere, se rasga, dice aquí la escritura, que se rasga la cortina, el velo, de arriba hacia abajo, para mostrarnos que la misericordia viene de arriba hacia abajo, de Dios para nosotros. Que no son mis actos, no son mis obras, no es lo buena gente que yo soy, no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por la misericordia de Dios. Y se rasga y queda al descubierto. ¿Qué queda al descubierto? ¿Qué se ve? ¿Qué estaba atrás? La presencia de Dios, el arca del pacto, para mostrarnos, amados, como dice el libro de Hebreos, que ya no necesitamos un intermediario, que no necesitamos un sumo sacerdote, que no necesitamos ir a donde alguien a contarle nuestros pecados para ser eximidos de eso. Que ahora, si estamos en Cristo, podemos entrar confiadamente a la presencia de Dios y hallar el oportuno socorro. Y Jesús viene y rompe para que ya no sea uno, sino para que sean todos los que estamos en Cristo Jesús, que tengamos la entrada, el acceso a la presencia de Dios. Eso es maravilloso, amados. Que en cualquier momento tú y yo podemos entrar a la presencia de Dios, que no dependemos de terceros, de intermediarios, no. Porque un hijo de Dios puede entrar a la presencia de Él cuando quiera. Eso es lo que estaba pasando aquí. Aquel lugar ahora tenía entrada. Dice Isaías 53, verso 10, que Jehová quiso quebrantarlo voluntariamente. Y dice en el versículo que estamos estudiando de Mateo, el velo del templo se rasgó en dos. ¿Cómo se rasgó? ¿Por qué se rasgó? Porque en el momento que Jesús, escuchen esto, en lo espiritual lo que sucedió. En el momento que Jesús muere, Dios el Padre dice, ya la justicia quedó satisfecha. Ya el precio fue pagado. Y nosotros ahora somos justificados delante del Padre. Y la palabra justificación es vistos por Dios. Escuchen esto, como si nunca hubiésemos cometido ningún pecado. Eso es maravilloso, ¿no? Gracias a Jesús, gracias a lo que Cristo hizo, gracias a su sangre derramada, gracias a su muerte en la cruz, ahora nosotros, si estamos en Cristo,
somos vistos por el Padre como si nunca hubiésemos cometido ningún pecado. Todo ha sido pagado por Cristo Jesús. ¿Les parece maravilloso eso o no? Somos unos privilegiados. Dígale que está a su lado. Somos unos privilegiados porque podemos entrar a la mismísima presencia de Dios. No necesitamos ser pues los sumos. No, ahora si estamos en Cristo, si somos hijos de Dios, podemos entrar a la mismísima presencia de Dios. Pero sigamos para allá en la parte final de este capítulo. Verso 52. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión, noten esto, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, dice la escritura que temieron en gran manera y dijeron, ¿qué dijeron? Verdaderamente este era hijo de Dios. ¿Qué nos da a entender esto? Que aún el mismo centurión y muchos de los soldados que presenciaron, cuando vieron esta realidad, creyeron en Jesús. Y no te sorprendas cuando tú estés en el cielo. ¿Cuántos van a estar en el cielo? Levanten la mano. Cuando estemos en el cielo, encontrarnos con el centurión y muchos de los soldados que estaban ahí. Porque seguramente al ver todo esto, dijeron, este verdaderamente es Jesús. Y entregaron sus vidas a él. Hasta aquí el relato bíblico de lo que sucedió aquel día. Jesús en la cruz del Calvario, muriendo por nuestros pecados. Pero regálenme en un par de minutos, por favor, y quiero que miremos la crucifixión bajo un contexto histórico de qué fue lo que sucedió, lo que dicen los historiadores, lo que era una crucifixión y lo demás. Vemos a Jesús entonces en este marco, que desde las 9 de la noche hasta las 9 de la mañana estaba ahí, con algo que estudiamos ayer, que es la hematidrosis, que es como se reventaron los vasos capilares y comienza a sudar sangre del momento de tensión fuerte. Está frente a Pilato y es azotado. Esta palabra que habla ahí de azotado, más que azotado, fue flagelado. ¿En qué consistía la flagelación? Traje un látigo que es un pequeño acercamiento. Esto tiene tan solo 3 hilos, pero realmente los hilos con los que golpearon a Jesús y a los crucificados eran más o menos, eran 3 veces esto. Traían de 10 a 15 ramificaciones. Esto no lo hizo alguien conocido. Muy acercado, tomando los originales y cómo más o menos era, más o menos para tener. Le colocó unas piezas de plomo para darle peso. Y tiene unas incrustaciones de hueso. Esto es real, ¿no? Esto es real. De hueso. Y en la parte de abajo tiene metal, con una especie como de uñas. Multiplica esto por 3. Porque el látigo que utilizaron allá los romanos era un látigo que traía de 10, repito, a 15 hilos de esto. De manera pues que cuando golpeaban con toda la fuerza, eso no eran unos flacuchentos los que golpeaban, eran personas fornidas. Cada vez que golpeaban, el metal rompía la piel. Dicen los historiadores que a los flagelados, después de que los golpeaban, vertía su sangre de una forma brutal. Hasta sus músculos se le veían, hasta los cartílagos se le veían, y en ocasiones hasta sus intestinos quedaban expuestos. Tenían que darle por ley, de acuerdo a lo que estaba establecido, 40 latigazos menos 1, es decir, 39. Pero como ellos no vivían la ley, le dieron como quisieron, de una forma descomunal a Jesús. Este era el látigo. Además recuerde que tenía una corona. Jesús golpeado. Habían unos clavos. Yo pedí el favor que me los hicieran más o menos a la medida como estaba, históricamente hablando. Y estos clavos es muy acercado, más o menos de unos 15 a 20 centímetros, de este grosor, con esta punta
y con esta cabeza. O sea, esto es muy cercano, por no decir que era de estos los que utilizaban. Esto lo hicimos acá, muy cercano. Obviamente que el de los pies era mucho más largo, porque tenía que atravesar los pies. Esto lo tuvo que pasar Jesús, que vivir Jesús, pensando en ti y pensando en mí. Ya a él no le importó, porque repito una vez más, él sabía que era la única manera, no había otra manera. Nosotros, cuando la gente dice, no, es que yo me merezco lo mejor porque soy la princesa de Dios, soy el príncipe de Dios y mi Dios es el rey, yo me merezco lo mejor. ¿Saben qué, amados? Sinceramente, aquí como amigos, aunque eso está grabado, pero lo único que ustedes y yo nos merecíamos era el infierno, era la condenación por nuestros pecados, por nuestra maldad. Para aquellos que se ufanan y dicen, yo me merezco lo mejor en esta tierra. Nada más. Por causa de nuestro pecado merecíamos. Y Jesús vino a pagar por nosotros, escuchen. El padecimiento era descomunal, era brutal. Eso está, ustedes pueden buscar en la historia universal de cómo se practicaba una flagelación. Ahora, Jesús, no solamente después de que haya sido latigado, ustedes se pueden imaginar cómo quedaba la espalda de Jesús, cómo quedaban los brazos, desnudo. Por eso le digo, esa película de Mel Gibson, de la Pasión de Cristo, eso es un pequeño acercamiento, porque es que un ser humano no puede resistir eso. Era brutal, su espalda estaba... Ahora, tenía que cargar ¿cuánto han alzado un bulto de papas? ¿Veis? Hay un patíbulo, que es lo que se conoce como patíbulo, era un travesaño, que era la parte de arriba de la cruz. Eso lo cargaban los que iban a ser crucificados. Tenían que cargar más o menos, se calcula que pesaba de 30 a 60 kilos. ¿Cuánto pesa un bulto de papa? Por ahí 52 kilos, más o menos. Tenía que cargar durante un trayecto Jesús eso. O sea, uno lo puede, estamos alentados y fuertes y podríamos medio alzarlo. Yo creo que no puedo. Pero algunos podrían alzarlo. Bueno, pero camine con eso, no sé cuántos kilómetros, y camine en las condiciones que estaba Jesús. Sin dormir, estaba hambriento, con sed, golpeado hasta donde no más, su espalda completamente lacerada. El polvo, porque eso no era pavimentado o baldosita o algo, no, en polvo, en tierra. Y sus heridas que ya estaban abiertas, cuando entraba el polvo la persona se inflamaba. Su rostro parecía un monstruo, dice el libro de Isaías 53 verso 2, que no era de buen parecer. Era una cosa tremenda, brutal, amados. Jesús tenía que cargar con eso. Y cuando llegaba al lugar de la crucifixión, mire, la gente y las películas muestran que era una cruz la que Jesús cargaba. Realmente no era una cruz, aunque las películas lo muestren así. No, humanamente no puede, porque es que con cruz y con el patíbulo, es decir, los dos travesaños, más o menos pesaba 180 kilos, y eso no lo podía llevar. Sino más llevando eso, tuvieron que pedirle ayuda a alguien que le colaborara, porque ya estaba, Jesús ya no podía. Cuando la persona que iba a ser crucificada llegaba a ese lugar, con esto, la espalda vuelta a nada, con eso, lo tiraban de espalda. El dolor cuando caía al piso. Y ahí, entonces lo ponían en el otro lateral que estaba ahí, y tomaban los clavos, le ponían una tabla debajo para que hiciera más presión y le pasaban los clavos. La historia nos muestra, y vemos las películas, que le atravesaron las manos, pero realmente no fueron las manos. No es una contradicción. Lo que pasa es que en los tiempos de Jesús, desde la muñeca para arriba se le llamaba mano, pero físicamente no podía ser atravesado por las manos porque se iba a desgarrar y no podía soportar el cuerpo. Entonces lo colocaron en las muñecas, y en la muñeca había más manera de poder soportar. Ahí le colocaron los dos clavos. Y luego el de los pies tenía que atravesar, por eso era mucho más largo el clavo de los pies, tenía que atravesar los dos pies. Y le ponían una especie como de escalón para que descansara de cierta manera, y él podía flexionar las rodillas y podía como empinarse un poquitico y como que tomar fuerza. Ahí colocaban a las personas que estaban siendo en su momento crucificadas. Habían dos tipos de cruces.
Esto no era ni de los romanos, esto lo trajeron de los persias. Y los romanos lo perfeccionaron. Porque los que instituyeron la crucifixión tenían dos tipos de cruces. Una que era muy larga y otra que era corta. Al parecer lo de Jesús era una cruz corta, porque le pasaban, con una lanza le pasaban la espuma para que tomara vinagre y eso. Y recuerden la lanza que le atravesó el costado. No creo que haya sido una lanza de 3 metros, creo que es una lanza normal. Entonces, al parecer a Jesús lo crucificaron en una de esas cruces bajas, no en las altas, que tenía que utilizar una escalera. Y ahí estaba Jesús. Estaba pagando un precio muy alto por nuestra salvación. La historia de nuestra salvación se estaba escribiendo. Cuando Jesús es colocado ahí, usted sabe que la Biblia dice, proféticamente dice que ningún hueso podía ser ¿qué? Quebrado. Llega, mire lo que dice la escritura para entrar aquí en este tema. En Marcos 15, 42 dice que cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, o sea, al día siguiente era sábado. El sábado no podía haber ninguna persona ahí crucificada, porque era una maldición. Entonces tenían, recuerde que es viernes, al día siguiente es sábado, día de reposo para ellos. Tenían que bajar a esas personas, tenían que quitar a esas personas de ahí. Normalmente la persona que era crucificada, escúcheme, la persona que era crucificada duraba de 3 a 4 días ahí. Pero no podían, porque al día siguiente era sábado. Entonces de alguna manera tenían que quitarlos ese día viernes. Cuando llegan donde los soldados, vamos a mirar aquí algo interesante. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro del noble concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. ¿Por qué tan rápido? ¿Por qué murió tan rápido? ¿Por qué murió a las 3 de la tarde? ¿Por qué murió ese mismo día viernes? ¿Por qué no esperó hasta el otro día? ¿Por qué? Porque tenía que ser así, porque así Dios lo había establecido, porque estaba cumpliendo el plan de Dios. Y escuche lo que dice. Haciendo venir el centurión le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión dio el cuerpo a José. Y el centurión dijo sí, efectivamente ya murió. En el libro de Juan capítulo 19 verso 34 se muestra la historia de cómo hacían para que murieran mucho más rápido. Entonces, como tenía que morir ese día, tenían que morir todos los que estaban ahí, pasaron donde el primer ladrón y le rompieron las rodillas. Al romper las rodillas ya no podía hacer este tipo de presión, por lo tanto el cuerpo colapsaba y ya sus pulmones se reventaban. Pasaron donde el segundo y le rompieron las rodillas. Pero cuando llegaron donde Jesús, digo, un momentico, espere, aquí es diferente. Este ya está muerto. Jesús ya había muerto. No le quebraron ningún hueso para que se cumpliese la palabra que había sido profetizada, que ningún hueso sería roto. Todo, mire, todos los detalles, es impactante eso, todos los detalles que ocurrieron, que han ocurrido en la vida de Jesús y que seguirán ocurriendo, todo Dios lo tiene bajo control. Ni el más mínimo detalle se le escapa a Dios. Tu vida está bajo el control de Dios. Él tiene el control de tu vida, de todas las cosas que pueden estar pasando, porque Él es soberano, porque Él es omnisciente, porque Él conoce las cosas antes de que vayan a suceder. Y escuche esto. Jesús es atravesado entonces por una lanza, ¿recuerdan? Por el costado derecho, dicen los historiadores, los grandes eruditos. Y cuando le atraviesan la lanza, ¿qué sale? Sangre y agua, como una demostración que ya estaba muerto. Esa lanza le atravesó el corazón y le atravesó los pulmones. Jesús literalmente muere por un paro cardiorrespiratorio, paro cardíaco. Esa es la muerte, ese es el diagnóstico del deceso de Jesús. ¿Ustedes creen que Jesús murió? ¿Qué creen ustedes? Sí, tenía que morir. Porque si no hay muerte, no hay limpieza de pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Y tenía que literalmente morir Jesús. Y Jesús murió. Aunque muchas personas contradictoras dicen que Jesús nunca murió, ese no murió.
A él le dio fue un ataque de catalepsia. Y él se lo llevó. Y entonces él se volvió a despertar. Pasó de su trauma. No, escúchame, no es cierto. Él murió. Literalmente Jesús murió por ti y por mí. Porque si no hubiera muerto, entonces no se cumplía la escritura. Diga que está a su lado. Todo lo hizo por amor.